También se realizarán con la mayor agilidad que en años anteriores, debido a que se cuenta con el decreto legislativo 1354, vigente desde junio del 2018. Dentro de este decreto se crearon modalidades de inversión que facilitan los procesos. Para el caso de la reposición de las infraestructuras dañadas, los sistemas son ahora mucho más ágiles y funcionales. También queremos resaltar que la mencionada flexibilidad no implicará mayores oportunidades para la corrupción. Para tal fin hemos destinado casi 70 millones de soles a la Contraloría General de la República para las acciones de fiscalización concurrente durante el proceso de reconstrucción, lo cual incluye verificación directa en las zonas afectadas. En relación a la anemia, todos los ciudadanos comprometidos con el Perú estamos preocupados por la noticia recientemente divulgada que nos alertó sobre el incremento de la anemia en nuestros niños. Esta es una lucha que no debemos aflojar. Todos tenemos que participar para asegurarle un mejor futuro a nuestras próximas generaciones. Nuestra meta es reducir el porcentaje de niños de entre 6 y 36 meses con prevalencia de anemia del 43% a 19%. Es decir, reducir en más de la mitad la cantidad de los casos actuales. Para tal fin, hemos dispuesto en el presupuesto 2019 un incremento de 104 millones en los programas referidos a la salud materno-neonatal, a la articulación nutricional y a Cuna Más, que son los espacios que tiene el Estado para entrar en contacto con la primera infancia. En estos espacios se priorizará la suplementación de hierro en mujeres gestantes y en niños menores de 36 meses. Sabemos que para combatir la anemia no se requiere únicamente de presupuesto, sino también de mejor gestión. Por ello pondremos especial cuidado en el seguimiento y el cumplimiento de los planes de intervención y en el contacto frecuente con la población para asegurar que estas medidas sean adoptadas. Adicionalmente, se realizarán transferencias condicionadas al cumplimiento de metas de lucha contra la anemia en los planes de incentivos municipales, el Fondo de Estímulo al Desempeño y los convenios de apoyo presupuestal. En relación al mantenimiento de la infraestructura, la brecha de infraestructura es sin duda uno de los grandes retos que se ha venido enfrentando en forma conjunta por todos los niveles de gobierno. Asimismo, para asegurar que la brecha efectivamente se cierre y no se incremente, es vital asegurar que las nuevas obras inauguradas no queden obsoletas por la falta de mantenimiento adecuado. Por ello, este presupuesto propone especial énfasis en el mantenimiento para asegurar que la infraestructura opere en óptimas condiciones. Como es conocido, el mayor componente de infraestructura pública es la red vial nacional. En el 2019 se realizará mantenimiento al 100% de esta red, para lo cual el presupuesto se incrementa de 1.438 millones en el 18 a 1.630 millones en el 19. Este mayor presupuesto incluye mejoras en la calidad de las intervenciones de mantenimiento vial. Asimismo, como parte de la vocación descentralista de esta gestión, se programó directamente con los gobiernos locales 258 millones para que las municipalidades puedan realizar el mantenimiento de vías dentro de su jurisdicción. La situación de salud, especialmente de los hospitales y centros de salud, también requieren especial atención. Para el año 2019 se ha previsto transferir
330 millones para la operación y mantenimiento de 25 nuevos centros de salud que se inaugurarán entre este año y el próximo, así como 70 millones para centros de salud mental, comunitarios y para la atención de la tuberculosis. Señoras y señores congresistas, el presupuesto que hoy presentamos permitirá avanzar en el cumplimiento de las metas para incrementar el bienestar y calidad de vida de todos los peruanos, así como en el cierre de brechas que permitan el desarrollo económico y social, y alcancemos los objetivos que nos hemos trazado hasta el 2021. Señor presidente, permítanme a continuación presentar a nuestro ministro de Economía y Finanzas para dar mayores detalles de las leyes de presupuesto del sector público, equilibrio financiero y endeudamiento para el año fiscal 2019. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente del Consejo de Ministros, tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas, señor Carlos Oliva Neira. Muy buenos días, muchas gracias, presidente. Un saludo a la mesa directiva y a toda la representación nacional. Vamos a presentarles algunas de los principales temas que están incluidos en las 3 leyes que hemos remitido al Congreso de la República: la ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero. Le pediría, presidente, tenemos una presentación en PowerPoint, a ver si la podemos Autorizada pasar. la presentación. Gracias. Esta presentación consta de 5 partes. La primera, vamos a hablar del contexto macroeconómico, que es un resumen del marco macroeconómico multianual que ha sido aprobado hace unos 10 días. Luego seguiremos con los objetivos y las prioridades del presupuesto, que ya las ha detallado en cierta manera nuestro Premier. Y después hablaremos de las 3 leyes que acabo de mencionarles. Primero la de equilibrio, segundo la de presupuesto y finalmente la de endeudamiento. En cuanto al contexto macroeconómico, nosotros tenemos una economía sólida que se ha empezado a reacelerar a partir de este año. Las principales variables que son relevantes para el presupuesto están expuestas en esta diapositiva. Permítame presentar algunos detalles. En primer lugar, la expectativa es que los socios comerciales van a continuar creciendo a tasas por lo menos similares a las de este año, que están un poquito por debajo del 4%. El precio de los minerales tienen una tendencia positiva para el próximo año. Aquí hay que reconocer que hay bastante incertidumbre en estas semanas por el precio, sobre todo del cobre y del oro, que son nuestras principales exportaciones de minerales. Como ustedes pueden ver, el precio del cobre que se está proyectando para el próximo año es 3.10. En estos momentos estamos con un precio por debajo de 2,7 por libra. Entonces, acá hay un elemento de riesgo, pero esta cifra, quiero recalcarlo, del 3.10 es la que se está manejando en el mundo. No es una cifra que está suponiendo discrecionalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, es una cifra que proviene de las proyecciones que hacen tanto Bloomberg como el Fondo Monetario Internacional. En cuanto al crecimiento económico, este año vamos a estar en cerca de un 4% de crecimiento. La expectativa es que para el próximo año estemos en 4,2%. Hay una dinámica económica favorable, sustentada principalmente en la dinámica de la demanda interna, tanto de la inversión pública como de la inversión privada. En cuanto a los equilibrios, pueden ver que tenemos una cuenta corriente ligeramente negativa, a una cifra de 1,5, 1,6% del PBI,
bastante por debajo de lo que teníamos hace 2 o 3 años. La deuda pública externa no superaría el 9% del PBI. El déficit fiscal, este año estamos proyectando una cifra de 3% del PBI. Para el próximo año, 2,7% de déficit como porcentaje del PBI. Y finalmente, la deuda total del sector público estaría por debajo del 30%, que es el límite que se maneja. A continuación voy a hacer algún desarrollo sobre estas variables. Como mencioné, el contexto internacional sigue siendo favorable. Según las proyecciones que tienen los principales entes económicos en el mundo, la tasa de crecimiento en todo el mundo estaría entre el 3,7 y 3,8% de crecimiento para los próximos años, y los términos de intercambio y el precio de nuestras exportaciones también se mantendrían relativamente constantes, aunque reitero, tenemos una gran incertidumbre en estos momentos, lo que hace relativamente difícil hacer una proyección más o menos certera de lo que serán los términos de intercambio en el futuro. La foto que tenemos hasta la fecha es una economía, como digo, que se está reacelerando, una inversión pública del gobierno general en 2 dígitos, la cifra a julio era un crecimiento del 14%, la última cifra a agosto está ligeramente por debajo, pero sigue siendo fuerte. Estamos proyectando tener una inversión pública creciendo al 14% en términos reales hacia fin de año. En cuanto a la inversión privada, que es el 80% de la inversión total, también se puede observar una reaceleración. Los últimos 4 trimestres están creciendo a tasas entre el 5 y recientemente el 8,5%. Esto es también una muy buena noticia, tomando en cuenta que durante el 2016 y gran parte del 2017 la inversión privada estaba decreciendo. Esta línea de base se complementa con lo que se viene para más adelante. Allí podemos ver que tanto la inversión minera como no minera también tienen una expectativa positiva. Por el lado de la inversión minera hay una serie de proyectos que ya están empezando a reactivarse. Claramente, la noticia que tuvimos hace poco más de un mes del inicio de las operaciones de la mina Quellaveco en Moquegua, con inversiones de más de $5.000 millones, es una súper buena noticia. Esto va a apuntalar la inversión privada durante los próximos 3 o 4 años. También hace poco se ha anunciado, y mañana será oficial, el lanzamiento de la mina Justa en Ica, que son inversiones de más de $1.000 millones, aparte de otra cartera que la pueden ver en la diapositiva, como la ampliación de Toromocho, que también se está realizando en estos momentos. Por el lado de la inversión no minera, acá tenemos grandes retos también para reactivar una serie de proyectos. Los que ustedes ven en la diapositiva son proyectos en los cuales estamos trabajando fuertemente para que se reaceleren también y se puedan seguir implementando con la velocidad del caso, como los casos de la línea 2 del metro, el aeropuerto Jorge Chávez y el proyecto Maje-Sihuas en Arequipa. Aparte, hay otras inversiones previstas en hidrocarburos, en retail y también en el sector inmobiliario. Estas expectativas hacen que pronostiquemos una senda de crecimiento del PBI que empieza este año en el 4%, el próximo 4,2%, para llegar a un 5% hacia el año 2021. Impulsada tanto por el gasto público como por el gasto privado. Lograr estas tasas no está garantizado. Tenemos que hacer un fuerte trabajo para poder no solo llegar a estas tasas, sino que estas tasas sean sostenibles en el tiempo.
El foco de la política económica para los próximos 3 años está en el aumento de la competitividad. Allí, en esa diapositiva que está en la pantalla, ustedes pueden observar cómo nos comparamos con el resto del mundo, en este caso particular con el promedio de los países de la OCDE, con respecto a una serie de variables que tienen que ver con la competitividad. Y claramente se puede observar que estamos por debajo de los estándares de la OCDE en casi todos los temas, salvo en el entorno económico. En el resto de variables todavía tenemos mucho por avanzar. Es en ese sentido que nosotros estamos proponiendo una política económica que está basada en estos 3 grandes ejes que se ven en la diapositiva. La idea, repito, es aumentar el PBI potencial de nuestra economía. El PBI potencial es la capacidad de crecimiento que tiene nuestra economía. Es a lo que la economía debería crecer si es que no suceden eventos coyunturales exógenos. Para aumentar ese PBI potencial, primero tenemos que consolidar el rebote cíclico que se está teniendo este año, el cual tiene que ser apuntalado por esta política de competitividad que menciono. Sin embargo, es muy importante mantener asimismo la sostenibilidad fiscal. Sin sostenibilidad fiscal es casi imposible que podamos tener un crecimiento alto y sostenido. En segundo lugar, hay un fuerte impulso a la competitividad y a la productividad. Hemos prepublicado lo que debería ser las bases para una política nacional de competitividad, que en nuestro país aún no la tiene. Estamos recibiendo comentarios de muchas personas, de muchas entidades, y esperamos en el corto plazo, en el transcurso del próximo mes, poder presentar el borrador de esta política de competitividad que debería ser una política de Estado en nuestro país. Y en tercer lugar, también vamos a enfocarnos en la modernización del sector público. Gracias a las facultades delegadas que nos han sido conferidas hace un par de meses, la próxima semana vamos a publicar una serie de decretos legislativos que tienen que ver con la modernización de los sistemas administrativos del Estado. El foco principal de esta modernización va a ser la articulación entre los sistemas. En particular, es muy importante, y esto es algo que ha sido mencionado ayer varias veces por algunas de las bancadas, es muy importante la articulación entre la planificación y el presupuesto. Estamos proponiendo algunos cambios que van a facilitar esta articulación, ¿no? Queremos hacer las cosas bien, lo cual significa que vamos a tener primero que planificar y después que formular un presupuesto. También vamos a crear un sistema de abastecimiento, que es un sistema administrativo que, aunque ustedes no lo crean, aún no tiene un ente rector después de casi 12 años de haberse promulgado la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, este es un breve resumen de algunas de las políticas que vamos a estar apoyando en los próximos meses y que van a facilitar el crecimiento del PBI que se ha mencionado con anterioridad. En cuanto a las cifras fiscales, la línea de base la pueden ver ustedes en la pantalla. Estamos ahora con un déficit fiscal de 2,2% del PBI, cuando el año pasado lo cerramos en 3,1%. La expectativa es llegar a un 3% de déficit hacia final del año. Esta mejora importante, sustancial, se debe principalmente a lo que se ve en el gráfico de la derecha, que es la recuperación de los ingresos del gobierno general. Con esa línea de base se proyecta el déficit hasta el año 2022. Como ustedes pueden observar, se trata de una senda de disminución del déficit fiscal, es una consolidación de las cuentas públicas,
estaríamos pasando de un déficit de 3,1% en el año 2017 a un déficit del 1% hacia el año 2021. En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver el sustento para esta trayectoria. Básicamente, repito, vamos a pasar de 3% de déficit en el 18 a 1% en el 21, lo cual significa una reducción de 2 puntos porcentuales del déficit fiscal. ¿Cómo se sustenta esta cifra? Principalmente por medidas tributarias. Ello explica poco más de 1 punto porcentual, y también con efectos del ciclo económico, de una ligera menor participación del gasto público y de otros elementos que son menores. Me detengo un segundo sobre las medidas a aprobar de 1,1 puntos porcentuales del PBI que están en el gráfico de la derecha. Aquí estamos trabajando en varias direcciones. En primer lugar, gracias a las facultades legislativas, estamos emitiendo una serie de decretos legislativos cuyo foco principal se vincula a 3 temas: la reducción de la evasión tributaria, la reducción de la elusión tributaria y el mejoramiento, la optimización de nuestros sistemas de impuesto a la renta y de IGB, cerrando algunos vacíos que existían precisamente para controlar la evasión y la elusión. La evasión tributaria del IGB alcanza el 36%, la del impuesto a la renta el 51%. Son tasas que no solamente son altas, sino que han venido creciendo en los últimos años. Nosotros, es nuestro deber reducir estas 2 variables, tanto la evasión como la elusión, y en parte, como les digo, lo estamos tratando de hacer a través de decretos legislativos y de una medida que es y va a ser muy potente y que se refiere a la masificación de los comprobantes electrónicos, que es algo en lo que ya estamos avanzando. Hoy en día todos los recibos por honorarios, por ejemplo, ya tienen que emitirse de manera electrónica. Aparte de las facultades delegadas, hay un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente con el Congreso. Vamos a presentar en las próximas semanas también 3 propuestas para mejorar nuestro sistema tributario. La primera tiene que ver con la reducción de ciertas exoneraciones tributarias. La segunda, con la simplificación de los regímenes del impuesto a la renta. Y la tercera, con el fortalecimiento del impuesto local, el impuesto predial sobre todo. Esas propuestas las vamos a trabajar con el Congreso. Repito, en primer lugar, reducción de exoneraciones. Segunda, simplificación de los regímenes del impuesto a la renta. Y tercero, el fortalecimiento del impuesto predial. Probablemente para el mes de octubre podamos entregarles nuestras propuestas y, como repito, las vamos a trabajar conjuntamente con ustedes para lograr lo más beneficioso para el país. Entonces, eso de alguna manera es lo que sustenta este incremento que aparece ahí de 1,1. Yo personalmente creo que esto podría ser muchísimo más, pero en el marco macroeconómico estamos siendo bastante conservadores y esperamos lograrlo, como digo, con el apoyo de este Congreso. Esta reducción que les digo de 3% de déficit a 1% se desagrega de la manera como se ve en la siguiente diapositiva. Mayormente es una reducción que se basa en el aumento de los ingresos del gobierno general, ¿no? Allí pueden ver ese impacto que acabo de mencionar, cómo aumentarían los ingresos del gobierno general, y la buena noticia es que estos serían aumentos en los ingresos estructurales, no serían aumentos coyunturales que a veces dependen del ciclo económico, sino que serían aumentos estructurales en la recaudación tributaria. Y el gasto no financiero del gobierno general se mantendría más o menos constante,
¿no? Se observa ahí una pequeña reducción en términos del PBI, pero tomando en cuenta que el PBI va a crecer entre 7, 8 o 9% en términos nominales, a la postre estamos hablando de un aumento nominal en el gasto del gobierno general. Estas políticas lo que nos va a llevar es que la deuda pública no supere el 30%, que como les repito es la meta que tenemos en nuestro marco legal. Lograríamos un ratio de deuda pública bruta del sector público no financiero que llegaría a un 26% hacia el año 2022. Y el peso de los intereses de la deuda, que ha estado aumentando en los últimos años, producto de los déficits que hemos tenido en los 2 o 3 últimos años. La idea también es que con estas políticas podamos estabilizar este pago de intereses. Este pago de intereses lo que a la postre hace es restarle espacio a la política de infraestructura y de gasto corriente del país. Para culminar con la parte macroeconómica, simplemente señalar que cuando comparamos al Perú con nuestros países, con nuestros vecinos, con los países vecinos, observamos que el Perú es una de las pocas economías que aún mantienen su grado de inversión y que no ha sufrido degradaciones como sí lo han hecho otros países vecinos como Chile, Colombia o Brasil. Hace poco la empresa calificadora Moody's ha emitido un reporte donde nos ratifica la calificación crediticia y ahí pueden observar lo que Moody's menciona que es bastante positivo para el país. Todo esto basado principalmente en las fortalezas que mantenemos en la economía peruana. Hablemos ahora entonces de los objetivos y prioridades del presupuesto. Muy rápidamente, ya que el Premier ha sido bastante extenso con las metas que estamos buscando. Los objetivos principales son mantener una política fiscal responsable. En segundo lugar, dinamizar el crecimiento económico. En tercer término, asegurar el uso eficiente de los recursos. Y en cuarto lugar, fortalecer el proceso de descentralización, principalmente desde el ámbito de las finanzas públicas. Las prioridades que ya han sido mencionadas también, en primer lugar, garantizar y acelerar el proceso de reconstrucción. La salud y la educación, como ustedes van a ver más adelante, son los dos sectores que han sido claramente priorizados en este presupuesto. Y en tercer lugar, también tenemos toda la intención de fortalecer la estrategia con una serie de temas que ha mencionado el Premier, como pueden ser el friaje, las heladas y las nevadas, combatir la violencia contra la mujer, reducir la anemia y priorizar el mantenimiento en infraestructura. Vamos al detalle, ahora sí, de las leyes. Empezamos con una lámina sobre la ley de equilibrio. Como ustedes saben, la ley de equilibrio financiero lo que hace es garantizar que los ingresos son iguales a los gastos, ¿no? Lo cual descarta claramente esos comentarios de que esta es una ley desfinanciada, ¿no? Eso es imposible debido al marco constitucional que tenemos en nuestro país. Ahí pueden ver que los ingresos, bueno, primero que el presupuesto total supera los 168.000 millones de soles. Por el lado de los ingresos, los recursos ordinarios llegan a casi 106.000 millones de soles, ¿no? Recursos ordinarios son los recursos del Tesoro que provienen casi exclusivamente de la recaudación de los impuestos. Los recursos directamente recaudados llegan a 15.000 millones de soles. Estos son los recursos que provienen del cobro principalmente de tasas, de arbitrios y otras contribuciones de las entidades públicas. Las operaciones de crédito llegan a 25.000 millones de soles, ¿no? Son los créditos que nos ayudan a equilibrar el presupuesto. Donaciones y transferencias, 500.000 de soles. Y los recursos determinados
poco menos de 22.000 millones de soles. Una de las principales fuentes de los recursos determinados, ustedes saben, son los distintos tipos de canon que tenemos en el país.